Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en esta plataforma YouTube. Como ustedes bien me conocen, mi nombre es la hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. Usted está en este momento en el canal Miegui, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. En este canal entonces estamos transmitiendo para entregar los conocimientos bíblicos. Aquí tenemos entonces un mensaje y le colocamos entonces el título: Jesús ya vino, ¿qué estamos haciendo aquí? Esa es una pregunta que me han hecho bastante gente, bastantes personas, bastantes hermanos. Si Jesús ya vino, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces eso es lo que vamos a estudiar desde el libro de Tito, en el capítulo 2 y el versículo 11 al 15. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces en estos poquitos versículos hay mucho que podemos comentar. Primeramente, entregando el conocimiento de que este Tito era un joven ministro que estaba en la iglesia en Creta, y el apóstol Pablo lo dejó en aquel lugar para que él estuviera arreglando allí la doctrina que el apóstol Pablo entregaba, para que él estuviera examinando y arreglando lo que estaba deficiente en aquella iglesia. Y este joven entonces era un hijo espiritual del apóstol Pablo, que en ese tiempo él lo llamaba de hijo, en ese tiempo lo llamaba él de hijo. Pero en la enseñanza que él nos da aquí en este lugar, primeramente él habla de la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces eso es una manera también de entender de que la gracia en este momento que Tito está entregando esta enseñanza que la recibió del apóstol Pablo, en este momento, en esta enseñanza, ya habla de la gracia de Dios que se manifestó completamente para salvación. Para salvación. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Y entonces también aquí tenemos otra revelación que no es este siglo, en donde yo estoy sentada aquí en esta plataforma del YouTube, en este siglo 21, sino que este es el siglo primero, en donde Tito estaba ya entregando en Creta la enseñanza. Pero era en el siglo primero. Entonces vivamos en este siglo, él les dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Ellos estaban aguardando en esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos estaban esperando el tiempo de la venida del Señor, que se manifestaría en gloria, ¿sí? Se manifestaría allí en poder. Él no vino físicamente, y cuando Él vendría, esto fue en el año 70. Entonces, la esperanza, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se hizo presente entonces cuando Él vino sobre las nubes en el año 70 en Jerusalén.
Y aquí dice entonces en el 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. También tenemos esa, es otra promesa de la que el Señor tenía. Ya estábamos hablando de la gracia, ya hemos hablado aquí de la esperanza, de la bienaventurada esperanza, y ahora entonces dice para redimirnos. Entonces también era otra de las promesas que el Señor también, Él vino para eso, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que si Él vino para perdonar también los pecados, para redimir de toda iniquidad. Y allí entonces en el 15 dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto también era para Tito. El apóstol Pablo le dijo a Tito, no a la hermana Elena, y no a cualquier ministro de este siglo, ¿ya? Sino que le habló a Tito, cuando él está entonces dando la enseñanza de la sana doctrina. Le dice, reprende con toda autoridad, porque en aquel tiempo era necesario tener firmeza en lo que estaba él enseñando, porque usted sabe que allí estaban los apóstatas, y estaban siempre prontos para ellos venir en contra de todo lo que se enseñase, lo que refería al camino a Jesús. Entonces dice, nadie te menosprecie, porque era muy joven, Y entonces la iglesia de Creta, ella recibió las enseñanzas, y este joven entonces lo dejó el apóstol Pablo allí para corregir lo que estaba deficiente. Entonces ellos estaban allí en la esperanza, en el primer siglo, ellos estaban en esta esperanza y que fuera sostenida y cumplida, porque ellos estaban esperando que viniera el Señor, que regresara el Señor, y ellos entonces allí tenían que prepararse, tenían que estar preparados. Y entonces todas las iglesias, el apóstol Pablo fue enseñando, y para que ellos se prepararan y estuvieran firmes en la fe, porque los tiempos eran difíciles. Pero nosotros aquí estamos hablando de la pregunta que me han hecho, y que le han hecho a muchos ministros la misma pregunta: si Jesús ya vino, ¿qué estamos haciendo aquí? Estas iglesias de Creta, de Éfeso y todas las iglesias alrededor estaban constituidas de judíos convertidos y gentiles. No eran solamente gentiles, sino que ya habían muchos judíos convertidos a Jesucristo, a Jesús, que entendieron que Jesús era el Mesías. Entonces comenzaron ellos a recibir las enseñanzas, y las iglesias estaban ya con un pueblo mixto de judíos y gentiles, convertidos al cristianismo. Y nosotros vemos la iglesia actual, que vivimos una época completamente diferente de aquel tiempo, porque infelizmente en un 99% de los ministros entregan mensajes sin declarar las fechas originales. Mire, esta carta de Tito, ella fue escrita en el año 57 después de Cristo, y entendemos que el Señor Jesús vino en el año 70. Entonces ese pueblo se estaba preparando, y el apóstol Pablo recorrió todas esas ciudades pequeñas, esas provincias, para poder entregar el Evangelio antes que viniese el Señor en el año 70, por sobre las nubes. Y entonces vemos que los mensajes vienen en esta época, pero sin poder enseñar la fecha y el destinatario.
porque entendemos que hay un destinatario y también hay un destino para la carta que el apóstol Pablo enviaría. Todos los libros tienen fecha de que fueron escritos. Recordemos que fueron escritos todos estos libros del Nuevo Testamento antes del año 70. Ningún libro del Nuevo Testamento fue escrito, inclusive el Apocalipsis, no fue escrito después del año 70. Todos ellos fueron escritos antes del año 70. Eso son, es muy importante que usted conozca todas estas informaciones que le podemos dar y que yo también las he ido aprendiendo. Entonces entregan el Nuevo Testamento sin análisis, sin análisis, sin hermenéutica, sin exégesis bíblica, sin analizar la escatología consumada, sin el preterismo, es decir, son prácticamente que enseñanzas de autoayuda, nada más, no de enseñanza de la sana doctrina en los tiempos que tendrían que conocerse, que todo el pueblo cristiano debería conocer los tiempos de cada libro. Y muy importante, sin extraer el verdadero significado del texto entregado. Porque usted tiene que leer el texto, siempre hemos comentado eso, tiene que leer el texto y el contexto para tener una claridad de lo que usted está leyendo y en la época en que fue escrito y en qué época sirvió lo que usted está leyendo. Es muy importante. Ahora, quedamos entonces siempre como que toda la Biblia fue escrita para los tiempos de hoy. Quedábamos como que si estuviéramos viviendo aún o en esta época, ¿ya? O en el siglo I de la era cristiana. Necesitamos conocer las fechas, el destinatario, el análisis del texto es importantísimo. En el Nuevo Testamento se visualizan dos tiempos que están en contraste, dos épocas. En el Nuevo Testamento habla de este siglo, ¿cierto? Donde vimos aquí Tito 2, versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, pero no es este siglo. Entonces aquí vemos que está hablando de este siglo, pero también habla en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, el Nuevo Pacto, en el Nuevo Pacto, en el Evangelio del tiempo de la transición, desde la cruz al año 70, fueron escritos todos estos libros. Es decir, el Evangelio fue escrito en el tiempo de la transición. Y en ese tiempo de la transición se visualiza en el Evangelio dos tiempos. Un tiempo que habla de este siglo, pero no es este siglo, sino que es el siglo de ellos. Y habla del siglo venidero, o los siglos venideros, los cuales nosotros ahora en el siglo XXI vivimos los siglos venideros. Y eso también no lo conocíamos. Son dos tiempos entonces. Y en este siglo, cuando dice este siglo, se estaba evidenciando allí en ese tiempo, a medida que se escribía el Nuevo Testamento. Se iba evidenciando ya allí este siglo, en aquel tiempo. Ellos estaban en aquella época, en este siglo. Y el siglo venidero, a partir del año 70, después de Cristo, cuando Jesús viniese en su reino de gloria y poder. Y sabemos que ese reino es un reino invisible, que Él no vino con visible apariencia. Cristo no vino con visible apariencia. Él vino sobre una nube, y eso es un lenguaje que hablaba sobre juicio,
y eso lo hemos enseñado también ya. Y él vino entonces allí y trajo entonces el juicio que ya estaba profetizado también por todas las situaciones que se vivían allí, que estaban en contra del Señor, que el pueblo judío, los fariseos, los escribas, ellos estaban siempre contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Y en ese tiempo, cuando hubo persecución, entonces el apóstol Pablo también tuvo que sufrir mucho la persecución de aquella época y las prisiones que él tuvo, porque lo pusieron en la cárcel. Muchas veces estuvo en la cárcel. Pero lo importante es que él nunca dejó de servir a Dios, ¿no? Hasta en la cárcel él estuvo allí pidiendo los libros para poder tener, él trabajó allí dentro de la cárcel. Entonces, a medida que se iba escribiendo el Nuevo Testamento, estaba pasando el tiempo de la transición. Del año 30 al año 70 tenemos allí 40 años. Y en esos 40 años fue escrito el Evangelio de la gracia de Dios. Y las promesas que él estaba trayendo, el apóstol Pablo tuvo esa revelación. A él se le entregó ese conocimiento de las promesas que tendrían que ser cumplidas por el Señor en el año 70. En relación al año que el Señor vendría, lo puede ver usted allí en el libro de Daniel, 7, Daniel 12. Usted puede leer allí, y allí también están las profecías que el apóstol Pablo también conocía muy bien, pero a él se le fue revelado también otros asuntos que el Señor tenía que realizar como promesa para el pueblo de Dios, como por ejemplo cielo y tierra nueva, el cambio de pacto o cambio de alianza. Allí fue manifestada en el año 70 la promesa, esa promesa hecha a los santos del antiguo pacto, porque estaba todo profético, y cumplida entonces esa promesa en el nuevo pacto en el año 70. Como decíamos, el Nuevo Testamento fue escrito en el tiempo de la transición, ¿ya? Entre la muerte de cruz, la ascensión del Señor Jesús, y que eso sería entonces, fue entonces en el año 30, y al 70 tenemos 40 años, que es el tiempo de la generación de Jesús. Bueno, entonces, como decíamos, ellos estaban en esperanza, en una esperanza de recibir todas esas promesas que serían entonces entregadas allí en el regreso de la persona de Cristo, en el regreso de Él cuando vino sobre las nubes en el año 70. Vamos a ver Mateo 12:32. Mateo 12, 31 y 32. Vamos a ver qué nos dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí tenemos entonces los dos tiempos que vemos. Primero vemos el siglo, este siglo, que sería el de ellos, ¿cierto? Y ni en el venidero.
ni en los venideros. Entonces podemos entender que tenemos que tomar mucho cuidado, hermano, porque mire que es una palabra de Dios, no es la palabra de la hermana Elena. Aquí estamos leyendo la palabra de Dios y estamos en un mensaje que trajimos con un título que es muy serio, que dice: si Jesús ya vino, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué estamos haciendo aquí? ¿Eh? Porque decimos que Él vino en el año 70. Y lo podemos ver eso que está en Apocalipsis 22:12 para que usted tome nota. En Apocalipsis 22:12 habla: es que vengo pronto. Dice así: es que vengo pronto. Es aquí, es que vengo pronto. Así Él dice. Y cuando Él dice pronto, estaba entonces en el finalcito ya de ese siglo. Del siglo, entonces dijimos, de esa generación de Jesús, en el siglo primero de la era cristiana. Eso está escrito en Mateo 12, 31-32. Aquí tenemos entonces la expresión de los dos tiempos que se ven en el Nuevo Testamento, del siglo, de este siglo y el siglo venidero. En 1 Corintios 10:11, vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios 10, el versículo 11, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, no a nosotros, a ellos, porque estamos en el libro de Corintios y es la iglesia que está pasando entonces por la transición, recibiendo las enseñanzas. Y esta era una enseñanza que estaba, lo que sucedió en el antiguo pacto. Estaban ya entonces el apóstol Pablo entregando esta amonestación que era contra la idolatría. Pero aquí tenemos algo que rescatar, porque dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ellos estaban alcanzando ya los fines de los siglos, de la era judía, de la era judaica. Y ahí el 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire para que no caiga. Aquí el siglo entonces estaba terminando. Este siglo estaba terminando. Y cuando Él trae esta amonestación, como decíamos, estaba hablando sobre la idolatría, pero mire lo que sucedió en el 8. Aquí dice de que y cayeron en un día 23,000 muertos, ¿no? En ese tiempo. Y eso te lo encuentra entonces en el libro de Números 25, del 1 al 18. Y en el versículo 9 dice así: y perecieron mordidos por las serpientes. ¿Por qué? Porque ellos estaban entonces haciendo algo errado, ¿ves? Algo errado que era en contra entonces de las enseñanzas y en contra de Dios, porque ellos formaron idolatrías. Y dice en el versículo entonces 10, aquí habla de la murmuración: como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Te encuentras eso en número 16, del 41 al 49. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que tener cuidado, porque el que hable mal del Espíritu de Dios es muy peligroso. Sobre todo cuando usted conoce ya la escatología consumada. Porque aquí se conoce claramente los tiempos, la verdad, cuándo fue escrito un libro, cuándo fue escrito el otro libro, qué es lo que dijo y quién lo dijo y para quién lo dijo. Entonces tenemos ya mucho más
claridad de los textos que estamos leyendo, y por eso también el texto anterior decía eso, que tenemos que tener cuidado porque no es de cualquier manera, ¿ve? No es de cualquier manera. Entonces, si decimos que Cristo ya vino en el año 70, es algo muy serio y muy verdadero, es real. ¿Quién lo habla? La hermana Elena. No, lo habla la palabra del Señor. La profecía escrita habla. La palabra de Dios, ella nos enseña. Entonces usted no desprecie, porque a veces la persona, hasta con gestos en su faz, se entiende que hay en el corazón un desprecio por lo que se les está enseñando. Cuando decimos que Cristo ya vino, entonces la persona con un aire, de desprecio, dice así: ah, sí, entonces si Jesús ya vino, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Entiende? La expresión del corazón lo refleja su rostro. El corazón lo escudriña Dios, pero el que tiene el Espíritu Santo también puede ver en el rostro la expresión del corazón. Y ese siglo entonces ya estaba terminando. Por eso pedimos a usted, no desprecie lo que Dios dejó escrito. Y esta información no es una herejía. Esto es la verdad, es lo que está escrito. Por eso lo estamos trayendo, una enseñanza maravillosa, que está entonces aquí escrito en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y en este tiempo entonces ellos estaban alcanzando ya los fines de los tiempos, y no nosotros en este Nuevo Pacto. Ellos estaban alcanzando. Para ellos, en cuanto el templo estuviera de pie, ellos estaban en el tiempo de la transición. El templo ya cayó, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Cuando cayó el templo, salió esa dispensación del antiguo pacto, salió la ley mosaica, salieron todas las enseñanzas de Moisés. Y dice que las enseñanzas del antiguo pacto era sombra de lo que vendría, era sombra. Ahora nosotros vivimos en la luz, no en la sombra. Estamos en la luz admirable del Hijo de Dios. Entonces se cumplieron todas las promesas que estaban en esperanza. Aquí tenemos unos ejemplos. La venida del Señor, primera promesa cumplida, a pesar de que el Espíritu Santo de Dios fue la primera promesa que Dios hizo, porque dice que vendría sobre nosotros el poder del Espíritu Santo cuando viniese el Espíritu Santo, y fue esa promesa cumplida. Allí en el libro de Hechos, capítulo 1, encontramos eso, para que usted lo anote y lo busque, y allí usted vea, porque el libro de Juan también habla, el libro de Mateo también habla del Espíritu, la venida del Espíritu de Dios. Esa fue una promesa cumplida. La venida del Señor en su regreso, también cuando vino por sobre las nubes, también fue esa promesa cumplida. Y aquí yo le voy a dar unos versículos para ir más o menos rápidos, para que usted anote allí, por favor, anote, y usted vaya después a leer todos estos versículos que le van a traer más conocimiento, ¿ya? Le van a esclarecer mucho más de lo que yo le pueda estar explicando acá. Primera de Pedro 1:13, aquí habla de la gracia. En Primera de Pedro 1:13, este libro fue escrito en el año 65 después de Cristo. Esto fue antes del año 70. En el libro de Hechos 23, 5, 6 habla de la resurrección de los muertos, que era también una promesa. Ese libro fue escrito entre el año 57 al 62. Tome nota, escriba esto, muy importante, porque para que usted vea que todos estos libros fueron escritos antes del año 70.
Usted puede escribir también en Hechos 24, 14 y 15, que también habla de resurrección. Y esta resurrección de los muertos, no eran los muertos físicamente, no era la carne, sino que el espíritu. En Eclesiastés 12:7 habla de que el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Allí usted puede leer también Eclesiastés 12:7. En el libro de Hechos 28:20, el apóstol Pablo está hablando y él estaba preso por predicar la verdad, por predicar la esperanza de todas las promesas. Todos ellos estaban esperando las promesas. En esa esperanza, primeramente ellos esperaban la salvación. Pero el apóstol Pablo en Hechos 28:20 estaba preso por predicar la verdad. Y esa verdad ya estaba profetizada en el antiguo pacto. Ahora veamos, Gálatas 5, versículo 5, habla de la justificación. Fuimos justificados. Ahora somos justificados por fe, no por obras. Y esa justificación entonces está en el libro de Gálatas 5:5. Ese libro fue escrito también en el año 56. Primera de Tesalonicenses 5:8 habla de salvación, que es solo por la fe. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8, este libro fue escrito en el año 50. El libro de Tito, que ya hablamos, también márquelo allí por favor, capítulo 3, versículos 5 y 7, habla de la herencia que nosotros tendríamos que recibir como hijos, como herederos, coherederos con Jesucristo, de todas las promesas, como heredero, la salvación, la justificación, la gracia, la resurrección de los muertos. Todas esas promesas fueron cumplidas. Ahora, en Tito, que también ya dijimos que fue en el año 57 escrita esta carta, antes del año 70, Tito 1, versículo 1 y 2, habla de vida eterna, que era la mayor de todas las promesas. La vida eterna, en donde usted ahora, al pasar de esta vida, usted no muere, su espíritu no muere. Usted permanece en vida, porque tiene vida eterna. Usted no muere, usted no va a quedar allí preso en el Seol o en el Hades. No va a quedar preso allí, sale el espíritu y vuelve a Dios. Eso es una promesa maravillosa que usted tiene que conocer, su familia tiene que conocer, sus queridos, sus amigos, todos tienen que conocer que tienen vida eterna en Jesucristo. Y en Apocalipsis 21, del 1 al 7, allí están las promesas cumplidas que ellos estaban esperando. Ellos tenían entonces esa esperanza. Usted sabe, este libro de Apocalipsis fue escrito en el año 68, también antes del año 70, ¿ve? Ellos esperaban entonces todas estas promesas y allí nosotros entonces hoy vivimos en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es? La gracia de Dios es el favor inmerecido, porque ellos tuvieron que pasar por toda esa tribulación, la gran tribulación. Ellos tuvieron que vivir todo ese tiempo. Cristo los libró de la gran tribulación también, sí, pero muchos cayeron allí, muchos cayeron que no creyeron, pero también muchos quedaron. ¿Ya? Entonces, Jesús ya vino. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Será que esa es una pregunta que ahora usted no pueda responder? Con todos estos versículos y esta enseñanza, usted va a poder responder que sí, el Señor ya vino. Y no hay nadie en el mundo que pueda retirar, dice la palabra, un tilde o una coma. ¿Sabe qué es lo que es un tilde? El tilde es la palabra menor que existe en el lenguaje griego. Es el acento. El tilde es un acento, pero para ellos era una palabra. Entonces, ni siquiera un tilde
ni una coma se le puede retirar a la palabra de Dios. Entonces en Tito, volviendo al tema de Tito, en el capítulo 2 y el versículo 11, del 11 al 15, el 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para la tradición religiosa, Cristo está por venir a cualquier momento. Y entonces decimos: Señor, tú eres rey, Señor, tú eres soberano, Señor, tú reinas, Señor, tú eres el todopoderoso. Y hablamos todo esto, y lo hablaba yo también, pero después al momento mismo estaba diciendo: Maranata, ven Señor Jesús. Entonces una contradicción. Si digo que reina, tú reinas por los siglos de los siglos, tú reinas eternamente, y estoy diciendo: Maranata, ven Señor Jesús. Entonces hay una contradicción en nuestra mente. Y eso es lo que estamos esclareciendo con la palabra de Dios. La escatología consumada trae entonces esclarecimiento. El preterismo trae la interpretación. ¿Sí? Y la hermenéutica trae el arte de interpretar el tema, o el capítulo, o el versículo. Entonces, hermano, algunos dijimos quedaron, muchos cayeron, pero muchos quedaron. Y allí, de los que eran ya cristianos, sí, quedaron muchos en el año 70. Aquí vemos que Tito, él murió en el año 107 después de Cristo, es decir, después del año 70. Tome nota. Murió en el año 107 después de Cristo, con 95 años. Y sabemos que el apóstol Juan también quedó. Después vamos a ir examinando las escrituras y vamos a ir viendo quién más quedó en el tiempo de allí, de la gran tribulación, y cuando el Señor vino por sobre las nubes. Si no aconteció la venida del Señor en su gloria y poder en el año 70 después de Cristo, ¿dónde está Tito, que murió en el año 107 con 95 años? Si decimos, como la tradición religiosa dice, que Cristo no vino, ¿dónde estaría entonces hoy Tito? Tendría que estar vivo. Si Jesús ya vino, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese es el tema de hoy. Si Jesús ya vino, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Usted y yo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hermano querido, hermana querida, ¿sabe? Estamos disfrutando los beneficios del Evangelio de la gracia de Dios. Estamos disfrutando todas las promesas que fueron hechas en el tiempo de la iglesia primitiva, y también en los profetas y en la ley. Tomamos pose, nos apoderamos por fe, ¿sí? Y en la gracia de Dios, y disfrutamos, nos alegramos por haber recibido esta enseñanza maravillosa. Hoy estamos en el descanso de Dios. Hoy estamos en el reposo de Dios, porque en Hebreos 4 dice que restaría un reposo para el pueblo de Dios, y todavía hay muchos que no han entrado en el reposo de Dios. Por eso este mensaje tendría que hacerlo entrar a usted en el reposo y en el descanso de Dios. De eso se trata el Evangelio de la gracia de Dios, de traerle a usted el reposo, el descanso, porque no tendremos que vivir tribulaciones tan grandes cuanto se vivió en el tiempo del año 70, cuando el Señor vino sobre las nubes. Hoy estamos en ese reposo de Dios,
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esto entonces ya nos despedimos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos siga ayudando, que nos siga capacitando para poder entregarle mensajes que sean mensajes bíblicos, esclarecedores, revelacionales. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, por estar allí atento. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Familia de la Gracia, Familia de la Fe, Familia de Dios. Y una vez más nos encontraremos en este canal Miegui, en el Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y le pedimos entonces que usted se suscriba, si usted desea, que usted también accione la campanita para usted recibir nuevas notificaciones y que usted nos ayude a hacer correr la palabra de Dios. Ella tiene que correr, ella tiene que atravesar fronteras. Y usted entonces enviándolos por el YouTube, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp y por todas las redes sociales que usted tenga, usted puede estar haciendo lo que Dios quiere que usted haga por el momento, hasta que usted ya pueda predicar del Evangelio verdadero del Señor Jesús. Gracias y paz.